Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente vamos a continuar un poco con la revisión de algunos conceptos teóricos. Vamos a continuar con el tema ya de análisis financieros puntualmente hablando. Espero que hayan podido evaluar los videos anteriores en donde realizamos una introducción primero al tema y luego brindamos unos ejemplos de estado de resultados para que ustedes un poco se vayan introduciendo más en el tema y algunos conceptos de ahora los podamos aplicar sin ningún problema. Bien, entonces necesitamos que tengan el material ese previamente un poco incorporado. Entonces ahora, para empezar a trabajar con el análisis económico financiero, vamos a hablar de una cuestión muy interesante que la debemos realizar previamente, que es el análisis de la evaluación de las decisiones de inversión y de financiación. Si recordamos el modelo del que habíamos hablado de Luca Pacioli y de la ecuación contable fundamental, podríamos representarla de la siguiente manera, donde en el lado izquierdo del gráfico tenemos los activos o la inversión y en el lado derecho tenemos los pasivos y el patrimonio neto o la financiación. Habíamos comentado que la inversión siempre tiene que ser igual a la financiación, en donde la inversión puede ser igual a la financiación de terceros más la financiación propia. Bien, en ese caso habíamos clasificado los activos en activos corrientes y no corrientes, comprendiendo la capacidad del activo esa de convertirse en dinero en un periodo menor a un año, activo corriente, y en un periodo superior a un año o 12 meses como activo no corriente. Ejemplos típicos de activos corrientes tenemos el rubro caja y bancos, y de activos no corrientes, por ejemplo, planta y equipo. En el lado de la financiación vamos a tener los pasivos corrientes por un lado, que en este caso dice FCP, son los fondos de corto plazo. En este caso los fondos de corto plazo coinciden con los pasivos de corto plazo porque es la única financiación en la que las deudas son exigidas en un periodo menor a 12 meses. Por el otro lado, en un color más bien naranja, tenemos lo que dice FLP, que son los fondos de largo plazo. Los fondos de largo plazo están dados por la suma de los pasivos no corrientes más el patrimonio neto. Los fondos de largo plazo representan aquellas obligaciones que tiene la empresa o la organización, pero que no son exigibles en un periodo menor a 12 meses. Si recordamos también esta ecuación, vamos a ver que por el lado de la financiación nosotros tenemos distintos derechos. Primero deben cobrar las deudas de los acreedores. En este caso podríamos tener, por ejemplo, deudas por un crédito determinado, deudas comerciales. Y una vez descontado de los activos todos los que son las deudas, recién el del remanente queda para los accionistas. Por eso decimos que los accionistas tienen un derecho también residual. Esa es una cuestión bastante importante que nosotros tenemos que tener bien en claro. El análisis que realizamos entonces es el siguiente. Vamos a tomar y vamos a comparar los activos corrientes contra los fondos de corto plazo. En este aspecto, un dato que tienen que tener muy en cuenta es que de la relación entre los activos corrientes y los fondos de corto plazo, vamos a evaluar la capacidad que tiene la empresa para liquidar esos activos corrientes y poder cubrir o saldar esas deudas exigibles en un periodo menor de 12 meses. Bien, por eso es que en este aspecto vamos a evaluar, como dice el cuadro de la derecha, la liquidez. Y ahí tengan mucho cuidado. Si el activo corriente supera los fondos de corto plazo, podríamos decir que en principio la empresa no tendría problema de liquidez porque podría saldar sus deudas de corto plazo con los activos corrientes disponibles en el momento. Noten que hacemos un hincapié muy fuerte en que la empresa podría no llegar a tener problemas. No estamos asegurando absolutamente nada porque deberíamos realizar después un análisis más profundo. Esto es simplemente un análisis a priori que nos brindará alguna información para que nos orientemos a la hora de trabajar con indicadores. Entonces, comparando los activos corrientes con los fondos de corto plazo, vamos a evaluar la liquidez en donde podría o no haber problemas. Si los fondos de corto plazo son mayores al activo corriente, podrían eventualmente aparecer algunos problemas de liquidez si no se los solucionan en su debido momento. Cuando analizamos el activo no corriente contra los fondos de largo plazo, es decir, los pasivos no corrientes más el patrimonio neto, vamos a evaluar cuestiones de rentabilidad.
Cuando el activo no corriente sea superior a los fondos de largo plazo, diremos que en principio no habrían o no existirían problemas de rentabilidad. Pero en el caso que está dado acá, cuando el activo no corriente sea menor a los fondos de largo plazo, podrían haber problemas de rentabilidad. ¿Por qué? Nótense en el gráfico que hay una pequeña franja de los activos corrientes que están siendo financiados con fondos de largo plazo. ¿Qué sucede? Que los activos corrientes son activos que no son muy onerosos y que están financiados con fuentes muy onerosas, es decir, demasiado caras. A ver, ¿alguno de ustedes pensaría en solicitar un crédito a 5 años en un banco para comprar mercadería? Muy probablemente no, ¿verdad? Entonces, lo que deberíamos pensar eventualmente es, si yo quiero sacar mercadería de crédito, debería pedir una deuda convencer a un cliente, que eventualmente saldría en un plazo menor a un año. Bien, ese es el tipo de análisis. La situación que está marcando el gráfico actual me diría que, por ejemplo, podría haber un caso de que haya sacado un crédito a largo plazo para pagar mercadería, ¿sí? Entonces, por eso estamos diciendo que hay activos que no son onerosos, que están siendo financiados con recursos que sí lo son. Porque me saldría mucho más caro ir a pedir un préstamo a un banco a 5 años que pedirle a mi proveedor frecuente que me financie la mercadería y le haga un pago de acá a 7, 10, 15, 20, 30 días. Ese es un ejemplo de lo que podría estar pasando. Entonces, cuando trabajamos con el primer análisis, vamos a ver que estamos haciendo relación a cuestiones operativas o de funcionamiento, porque en el corto plazo los aspectos de estos podrían ir variando. En cambio, cuando trabajamos el análisis de rentabilidad, estamos hablando de cuestiones de planeamiento o estructurales, porque es más complejo también poder conseguir una financiación de largo plazo, ¿sí? Un crédito a un banco de 5 años no se deshace de un día para el otro. En cambio, un crédito con un proveedor de 7 días es más fácil de poder flexibilizarlo o no, dependiendo de las circunstancias. Por eso tenemos que tener mucho cuidado acá. Entonces, este análisis previo se llama evaluación de las decisiones de inversión y de financiación y me daría una panorámica de si en la organización podrían o no, repito, podrían o no haber posibles problemas de liquidez o de rentabilidad. Cuestiones que las analizaremos en profundidad con el análisis que sigue a continuación. Una vez que trabajamos con esto, ahora sí estamos en condiciones de aplicar las herramientas del análisis financiero que, siguiendo el autor López Dunroff, la vamos a clasificar en tres: el análisis vertical, el análisis horizontal y el análisis de índices, ratios o indicadores. También lo pueden encontrar en otra bibliografía disponible. Vamos a ver un ejemplo de análisis vertical sobre el estado de resultado. Habíamos comentado que vamos a trabajar fundamentalmente sobre dos estados contables básicos: sobre el estado de situación patrimonial y sobre el estado de resultado. Este es un estado de resultado típico para una empresa donde tenemos las ventas, los costos de ventas, un resultado bruto, unos gastos operativos, el resultado operativo, impuesto a las ganancias y un resultado neto, ¿sí? Para eso tienen que refrescar un poco también cómo se conforma un estado de resultado. El análisis vertical consiste en hacer lo siguiente: tomamos uno de los renglones, uno de los rubros, una de las cuentas sobre las cuales estamos trabajando, y hacemos todo lo demás relativo a esa cuenta que estamos hablando. En este caso vamos a hacer todas las cuentas relativas hacia las ventas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tomamos el resultado neto, que son 50 pesos para el año 2019, y lo dividimos en los 810 pesos, que son las ventas. De esa manera obtenemos la frecuencia relativa, que es un porcentaje que me está indicando que el resultado neto representa el 6% sobre las ventas totales del año 2019. Bien, entonces de esa manera vamos a trabajar con cada una de las partidas que aparecen en el estado de resultado. De esta manera podríamos ver algunas cuestiones que son muy interesantes y que deberían exigirnos preguntas. Una cuestión que vamos a tener que decidir y también tenemos que ver fuertemente es que a mí los indicadores siempre me van a brindar preguntas. Los indicadores nunca me van a decir respuestas, nunca me van a dar soluciones, pero sí me tienen que hacer plantear preguntas para que de esa manera yo intente conseguir solución. Entonces, en este caso me podría preguntar por qué el costo de venta representa el 54% sobre las ventas. Es un valor que es aceptable, es atípico, usualmente sigue siendo así, en el 2018 fue así, es bajo, es alto comparado con, ¿sí? Entonces debería hacerme algunas preguntas cuestionándome eso.
Otra cuestión que podría preguntarme en qué consisten esos gastos operativos del 37%. ¿Qué serán? Acá en este apartado yo no puedo ver nada, pero podría preguntarme, ¿son gastos administrativos? ¿Son gastos de marketing? Etcétera. Entonces debería pedir, por ejemplo, un detalle de los gastos para analizar partida por partida cómo se componen esos gastos operativos. En el análisis horizontal vamos a ver un ejemplo sobre el balance. Recién hemos trabajado sobre el estado de resultados, ahora trabajamos sobre el balance. Tenemos el estado de situación patrimonial, solamente un breve recorte de lo que es el activo corriente, los rubros, disponibilidades, cuentas por cobrar, inventario e inversiones. Para los años 2019 y 2018, noten que, como habíamos dicho en el video anterior, primero se expresan a la izquierda el año más reciente y hacia la derecha los años más antiguos. En este caso podríamos preguntarnos o podríamos focalizar sobre el rubro disponibilidades, en donde para 2019 representa 45 pesos y en el 2018 30 pesos. En este caso diríamos, ¿a qué se debe este aumento? Es decir, ¿por qué el rubro disponibilidades aumentó en un año de 30 a 45? La frecuencia relativa o el aumento en realidad es del 50%. A ver, le hago esa pregunta justamente, ¿a qué creen que se debe el aumento? Bueno, si han podido pensar un poco, brevemente podrían surgir algunas cuestiones. Disponibilidades, podríamos tener dos opciones. ¿En verdad aumentó el efectivo que yo tengo en mano en un 50%? ¿O hubo otro efecto relacionado muy fuertemente con el país en donde vivimos? Puede ser que parte del incremento ese esté explicado por la inflación. ¿Qué les parece? ¿Sí? Entonces lo que tendremos que tener en claro acá es analizar qué parte de ese incremento está dado por un incremento verdadero o en cuantía del rubro versus un incremento brindado por la inflación. Porque a mí me interesaría, en principio, que ese rubro se incremente, pero porque se incremente la cantidad o la disponibilidad de efectivo que yo tengo en la mano, no por el tema de la inflación, ¿sí? Entonces acá hay una cuestión muy importante. Tenemos que tener un ojo muy grande cuando trabajamos con análisis horizontal, fundamentalmente en nuestro país, porque los datos pueden ser muy mentirosos. Puede ser que la inflación me esté llevando a considerar cuestiones que no son así. Entonces tengo que tener mucho cuidado con trabajar con el análisis horizontal. Para esto debería recurrir a técnicas especiales como por ejemplo deflacionar los valores. Pero esas son cuestiones que escapan por el momento al análisis del curso. Simplemente sí tienen que tener en consideración ese dato relevante. Bueno, como objetivos del análisis de índices, del análisis financiero, podemos tener tres también. El benchmarking, que es una comparación de la empresa o la organización con algún estándar o con otra empresa que represente una competencia cercana. El análisis de la evaluación de la evolución de la empresa, esto es decir, tomar por ejemplo el año 2018 contra el año 2019, entonces hacer un seguimiento a la historia de la empresa, a ver cómo se va desenvolviendo a lo largo del tiempo. Y por último también podemos utilizar los indicadores para realizar proyecciones, es decir, para pensar un poco hacia el futuro. ¿Cuánto aumentarán las ventas en el próximo trimestre? Bueno, si trabajo con los indicadores pasados, podría tener una estimación más o menos aproximada de lo que sería el incremento